I'm a baby boomer. I was born just after the war. We've probably had the longest period of peace and prosperity globally, I would say, from that time. I've put a little bit of modest money away so I can hand something down to my family when I pass on, largely because I've never spent more money than I've earned, and I've been prudent, and I've worked moderately hard. Now, it always seems to me as a complete surprise to politicians how countries get in debt. Let me explain, because I don't think you really understand it. It's because politicians consistently spend more money than they raise in taxation, more money than they can possibly raise in taxation, most of which, in point of fact, they actually waste. The reason we're talking about countries which are broke, and they are broke, is because they're ridiculous, ineffective, ignorant politicians consistently spend more money than they can raise, and then they borrow, and worse, they then print money because politicians and their central banks have a machine which prints money. You do that as a private citizen, and it's a criminal offence. You would go to prison for doing that, and politicians and their central banks do it all the time. Let me explain to you that these countries are broke, and they're broke because of their own stupid leadership and politicians, and it's immoral to ask ordinary taxpayers of any country to pick up the tab for failed politicians and failed banks. They are defaulted, they're broke. For God's sake, let's all of us admit it. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Este es su programa favorito, El Punto G de la Política. Por 50 minutos, si es que el productor no nos quiere cortar antes, estaremos estimulando los hechos políticos más relevantes de la ciudad, estado, país y, por qué no, del mundo, hasta provocarle a usted sarcasmos múltiples. Esta es una producción del Red Note. Es el último programa del año 2022 y en los controles, como siempre, está, crudo o sobrio como sea, pero está el famoso veneno, Alfredo Sainz. ¡Viva el vicio! Hoy es cumpleaños del veneno Alfredo Sainz, por cierto, para que le manden sus mensajes, sus besitos. 58 años. Sus botellas, ¿verdad? ¿Quién es más grande, tú o Juan Enrique? No, Juan Enrique me llama uno. Te lleva por uno. Pero por 1 millón, ¿no? Al mes. Sí, es que ya no es por edad, es por, no, ya, por sí. lana. Sí. Los periodistas reconocidos no, ya... Entonces por 30, güey. El periodismo reconocido ya se compara por convenio, ¿eh? Entonces Tacuco ya es más grande que tú, güey. Pinche Cuco ya El de todo es política. ya es de la tercera edad. Ay, cabrón. Oye, no se aguantan. ¿Y comiste algo especial, mi querido Alfredo? ¿O todavía no te celebras? No, todavía no me celebro. ¿Vas a querer que te invitemos a comer ahorita? No, claro, sí. Déjame, te ruego poquito, cabrón. Oye, háblale a Politiquín para que venga a felicitarte. Déjame hablo, que mira, aquí estoy yo con micrófono, ¿me escuchan? Sí. Ah, ¿verdad? Ay, jodido. Para que la gente me escuche poquito. La voz seductora del cumpleañero de hoy. No, hombre. Oye, Muy buenas tardes. Mi querido Alfredo, ¿Qué onda? pues fíjate que así como empezamos el programa, lo vamos a terminar con, me refiero al año pues, 2022, con el coconductor de lujo que nos acompaña. Estamos hablando del Andrés García de Chihuahua.
Oye, pero fíjate nomás lo que es tener un físico privilegiado, güey. Ha comido como marrano en esta Navidad y no sube de peso el cabrón. Habemos unos que nomás de ver la comida, güey, ya no sale una lonja nueva y este cabrón sigue con los cuadritos en la panza. Es impresionante. Impresionante. Y por supuesto me refiero yo al encantador de grillos. Él es el Playboy de Chihuahua, el licenciado Fernando Villarreal. Mi Toñelo, ¿qué onda, carnal? ¿Listo para la última programación del día de hoy, carnal? Del año. Último programa del año. El así último es. programa. Se nos fue a madre, ¿verdad? Y luego sin lana. Híjola, cómo pesan los días, ¿verdad? Es que cuando no pagas a la productora, güey, se te va bien. Se toda madre, se sí. pasa rápido, güey. Con la chingada. Nomás sudando la gota gorda, Si ¿no? pagara uno sus deudas, güey, pues se te haría eterno el año, ¿no? Pero No. Ni una mendiga bendición en este año. Oye, ya ni- vendrán, ya ni vendrán. patrocinadores, ni padrinos, ni posadas. No, cabrón, pues es que mientras que sigas echando padres y madres, pues así como, cabrón. Así menos, está muy cabrón para que se te vengan las bendiciones, Oye, güey. y por cierto, ahorita en... Ah, ¿qué onda, politiquín. ¿Qué le trajiste de regalo, Politiquín? Me traje una bolsita de dulces. De dulces noticias. Hasta que hace su aparición, el tremendo político. Oye, eras aclamado por propios y extraños, cabrón. No, pues es que de repente me ocupo. Oye, ¿hiciste tu aparición por el cumpleaños de Alfredo o porque no sabemos qué pasa con la gobernadora? No, por el cumpleaños del productor. Ah, por el cumpleaños del productor. Oye, Pues bienvenido. Politiquín. No, la gobernadora no sabemos nada de ella hace 20 días. Oye, no, pero está trabajando, Yo- güey, no te preocupes. Yo digo que hace 15 meses, pero bueno, sí tienes razón. De forma ininterrumpida hace 15, casi 17 días, 15 días, pues. Aunque Oye, dice la gente que no hace falta que esté, pues todo sigue igual. Sí, así es. como cuando estabas tú, dijeron los cadetes. Oye, Politiquín, ¿qué te trajo Santa Claus? Me trajo un triciclo. Qué bonito. ¿Apache o de qué marca? Politiquín. Es- ¿El es blogger? Apachito. ¿Apachito? Sí, Apachito. Muy vago ese Politiquín. Muy vago. Tiene muy poquitos años como para que sepa tanto de grilla. 5 años y sabe muchísimo. Me lo malearon muy joven. Pues es que uno ve cómo se portan los políticos. Oye, pero va a acabar de gobernador porque ¿te acuerdas el video ese donde salía muy joven Javier Corral? Ah, sí. sí, sí, ¿verdad? Y el aumento Hacía pasquines al o no sé qué. transporte. ¿verdad? Pero hay un video de sale. ¿Cómo? Y el quién sabe qué, como decía, aumento al transporte público. Y todavía ni siquiera le cambiaba la voz. Y Sí. mira, acabó de gobernador. O sea que, Politiquín, confiamos en ti como el futuro de Chihuahua. Ah, pues estaría bien. Así que apréndele mucho, mi politiquín. Yo regalaría muchos dulces a todos los niños. Ah, sí. Oye, ¿con qué empezamos? Pues, eso- ¿con ausencias o con operaciones o con qué Pues, podemos empezar, güey? Decía Álvaro Carrillo que hay ausencias que triunfan, pero la de Maru no triunfó. No triunfó, no. Ef García, ¿qué es? Saludos. ¿Qué es Kev? Yo creo que politiquín. Silvia González Muela, muy feliz cumpleaños, Alfredo. Te hablan, Alfredo. Felicidades. ¿Quién más nos saluda? Jorge Rodríguez, saludos, buenas tardes. Desde Camargo, ¿no? Así es, saludos a Jorge. Se va a Cordé, felicidades al cumpleañero, echan la ponzoña Leaks. Adelante, mi Pedro. F. García, feliz cumpleaños, Alfredo. Ándale, Alfredo. Felicidades. Se les agradece los cumpleaños, pero si pueden mandar una botella o algo. Máximo décimo. Meridio. Saludos. Saludos. Máximo décimo, saludos Desde desde Juanitos, Juaritos. la tierra preferida de Maruca. Sí, Tierra Santa. Se nota que sí es muy preferida. Sí, sí, se, sí. se nota el cariño, ¿verdad? Oye, pues ahí va a enterrar 4.500 millones. Sí, pregúntale a Cruz a ver si hay mucho cariño al presidente municipal. ¿Sí se caen bien? Muy bien. Oye, pero de Juárez también es Juan Carlos Loera. ¿Se cae bien con la gobernadora? ¿No? Muy bien. Sí. se avientan más mensajes más descifrados que la chingada ¿sí? entre los. Sí. Mucha indirecta. Mucho amor apache. ¿Será amor apache? Había hasta que llegó hace rato. Ya ese yo se encargó de Oye, de pero unas cuantas claras. sin afán de hacer chisme y nada, pero a veces las indirectas de entre Juan Carlos Loera y Maru Campos tienen como que un sesgo así medio pasional, ¿no? A Sí, lo mejor sí. a lo mejor si salen se entienden, ¿no? Pues a lo mejor con una sentada, con un cafecito Ajá, se con un pueden café arreglar se pueden por el bien romper del todos. Estado. Rodríguez, así es, cuna de artistas, dice, refiriéndose a Camargo, por supuesto. Y la tierra de artistas. Entre ellos y Ojinaga, ¿no? Camargo y Ojinaga se dan Camargo buen tiro. Ojinaga, así es.
Bueno, estamos hablando precisamente de que otra vez, yo creo, sin exagerar, que ha de ser como la tercera o cuarta vez que en este programa, como titular, vamos a decir, de la nota, decimos, ¿y la gobernadora dónde está? Nos O la cuestionamos, gobernadora se desapareció. ¿qué pasó con la gobernadora? Pues yo creo que los chihuahuenses todos nos preguntamos, ¿no? Pero ¿sabes qué? ¿Cuál es el tema, güey? Que piensan que pasa desapercibido, güey. O sea, pasan los días, o será que aprovechan estas fechas, güey, que son de fiestas de amor y alegría. Y es que ayer escuchamos el mensaje de la gobernadora, güey. Pero dudamos de su presencia, güey. Y su ausencia, pues marca, güey. Al menos a nosotros no se nos pasa desapercibido, No, claro. ¿verdad, cabrón? Es que, a ver, pues es que estamos acostumbrados a eso, a que un gobernante esté presente, ¿verdad? Sea bueno o malo, sea corrupto o honesto, sea... Como quieras tú calificar a tus gobernantes, pero ahí está, cabrón. Ahí está. Va a eventos, se presenta, y esta gobernadora no nomás no hace trabajo, sino que aparte tampoco se presenta, güey. Se nos desaparece de repente. Yo me acuerdo, güey, que no tengo uso de razón desde la administración de Patricio, que es la que más visualizo, obviamente con Barrio no me acuerdo mucho, pero de Patricio, Reyes, no se diga César, güey, inclusive el mismo Corral, el 24 estabas haciendo entrega de apoyos. Y de ahí, ¡pum! O sea, iban a donde te tenían que ir, güey, pero hasta el 24 haciendo Entrega de apoyos y brindis con los burócratas. y brindis con los En burócratas. Palacio de Gobierno era muy... Ya está el 23 y el 24 hacer los entrega los apoyos y ya a mediodía, a las 2, 3 Ya de cada la quien tarde, con su familia. Ya cada Pero el quien con su 24 también se trabajaba. Sí, y yo con la gobernadora, si quieres, tenemos imágenes o algo. Sí. Tenemos por ahí una imagen, bueno, no sé De si... secretario primero, ¿no? Mira, ahí salió primero la de... Esta fue la última aparición en vivo, si se fijan, dice ahí 14 de diciembre. Hace 15 días exactamente. De la página oficial de gobierno del estado. Esa tarde la gobernadora Maru Campos, bla, bla, bla. Bueno, fue el evento de los alcaldes cuando vinieron. Y luego, obviamente, empezaron a decir, porque déjenme les aclaro algo en lo que aquí el productor nos pone el recuadro pequeño. No es nada más lo que se ve en las redes sociales. O sea, no es nada más que en las redes sociales la última aparición de ella sea el 14. No, no, no. Es que aquí los medios de comunicación, para el que no está familiarizado, se lo voy a explicar. Obviamente, hay mucha gente Échale, échale, que ya lo sabrá. Hay un instrumento llamado agenda pública. Hay una agenda privada de la gobernadora que solamente su oficina maneja, y hay una agenda pública que es la que circulan a algunos organismos, pero sobre todo a los medios de comunicación. O sea, entonces predomina en toda la administración la agenda privada, ¿no? yo creo. Chinga, está por encima de la pública. No, en la Emaru hay otra que se llama agenda escondida. La agenda misteriosa. Sí. Bueno, De las bambalinas. la agenda pública le llega a todos los medios de comunicación de Chihuahua, a los que están obviamente dados de alta y piden ahí ser parte de. Entonces ellos saben a qué eventos va a ser gobierno. ¿Qué cubrir? Para ir a cubrir qué eventos van a estar las dependencias y en cuáles va a estar la gobernadora y en cuáles pues otros funcionarios, ¿verdad? Ajá. En fin, lo que les quiero decir es que no es nada más que si tú, ciudadano chihuahuense, de repente no sabes de la gobernadora y puedes pensar, pues yo no me he enterado, pero a lo mejor por ahí anda trabajando. Sí. No. No. O sea, hay una agenda pública que te dice cuándo sí está trabajando en la calle la gobernadora y cuándo no. Ajá. Bueno, entonces, con este contexto de explicación, les digo que esa imagen que nos puso el productor fue la última aparición, literalmente, de la gobernadora, no solo en redes sociales, sino en trabajo, en la calle, en eventos. O sea que en días hábiles o en días, normales son casi 15 días. 15 días. 15 días en que la gobernadora no hace aparición pública en algún evento o algún tipo de actividad pública con gobierno del estado. De su trabajo, pues. Ajá. Cualquier 15 cosa días, pública. güey. Cualquier cosa pública. 15 días. Sea un evento en campo o sea aparición Privado. en Palacio de Gobierno también. No se le ha visto en 15 días completos a la señora gobernadora. Hijo la chingada. En un mes. Y lo peor es que no es la primera vez que lo hace. No. Pues, oye. Se ha desaparecido varias veces. No, pero es que lo hemos comentado muchísimo en cuanto a su agenda en el extranjero, la justificación de sus viajes, su agenda lamentablemente en cuanto a cuestión médica, güey, de sus incapacidades, pero aparte en sus ausencias, güey, que tampoco no sabes si son incapacidades o agenda, pues pierdes fácil. Yo creo que lleva como 3 meses, güey, en ausencia, si no es que más. No, sí, fácil. De los 15 meses, a lo mejor entre 3, 4 meses te vas efectivos que la gobernadora no ha estado presente en temas del estado, güey. Y lo peor es que lo ocultan
ni dan explicación o a veces hasta cuentan mentiras. No, pero cuando, ¿cómo lo a ver, ocultan, güey? A ver, mira. También, o sea, piensan también que los comos. No, también Porque los miren, comos, con el día de estos- respeto del secretario general de gobierno, Sí. cabrón. O sea, piensan que estamos tontos. Estos días de fiestas, si se quiere desaparecer, obviamente hubiera habido críticas. Si ella anuncia, voy a desaparecerme y regreso hasta los 1 de enero, hubiera habido críticas. Oye, cabrón, pues has descansado mucho, ¿para qué te desapareces? Ok, pero mínimo dijiste la verdad. Sí. No, o sea, se desaparece y ni avisa, ni dicen por qué, y luego tratan de tapujo tras tapujo con explicaciones ridículas, como dices tú. Si quieres, ahí tienes la nota, mi querido Oye, Alfred. pero entonces tuvo que haber crecido la bolita de nieve en duda o en cuestionamiento o simplemente en análisis dónde está la gobernadora durante estos últimos 15 días que tuvo que salir ayer el secretario general de gobierno, César Jauregui, a dar una aclaración, a dar un posicionamiento sobre que la gobernadora sigue trabajando normalmente, güey. Ay, cabrón, o sea, Pues yo no sé qué... ¿tienes la imagen? Sí, es la misma, es la misma. Sí, es la misma. Porque ahí enseguida de esa imagen está el texto, mi querido Alfred. Ahí también nos lo pones. Miren, dice la nota: aclara César Jauregui, ausencia de Maru Campos de la agenda pública. Fíjate nada más, tener que salir para decir que tu jefa está bien, porque nadie la ve, nadie sabe de Pero ella. no es la primera vez que sale el secretario general de gobierno a aclarar temas de la misma propia gobernadora o de cualquier otro secretario. Como acuérdate Sí. con el tema de las placas que iban a hacer las infracciones con Ajá, el tema seguridad de pública. seguridad pública. Pero bueno, ahí de perdida fue una aclaración. Una aclaración. Ahí no está contando mentiras para justificar las ausencias, ¿verdad? Exacto. Miren lo que dice la nota completa. Dice, ya que la causa, dice que está bien, que se rumoraba que había problemas de salud y que esa es la causa por la cual se ha encontrado ausente de sus labores. Dice el frente que de la no. Administración Estatal. Y dice, No. La gobernadora no tiene ningún problema, se encuentra muy bien, ella está muy bien, dijo César Jauregui Moreno. Cabe mencionar que son varios días los que la mandataria estatal no se ha realizado en eventos públicos, por lo que comenzó a difundirse rumores sobre su estado de salud. De forma extraoficial, personal de gobierno del Estado comentó que el motivo de la ausencia de Campos Galván en el Palacio de Gobierno obedece a gran parte a que su despacho está en remodelación Ah, y se con realizan razón. distintos trabajos de albañilería, por lo que las labores las realiza... ¡No, O sea, entonces la ausencia. Oye, cabrón, pues con razón. Oye, qué buena época para aventarte los trabajos de albañilería y plomería, ¿no, güey? Oye, cabrón, no va a haber un cortocircuito porque a la chica faltamos un mes. A ver, regrésale, forma, no para Güey, terminar. Y uno quisiera que fuera una respuesta por haber sido el día 28 de diciembre y de los inocentes, pero no, güey, sí. Oye, neta, no Sí sería te por dan- el 28, güey. Sí te dan esas explicaciones, güey. Ok, de forma extraoficial, personal de gobierno del Estado comentó que el motivo de la ausencia de Campos Galván en Palacio de Gobierno obedece gran parte, como dices, al despacho que está en remodelación y se realizan distintos trabajos de albañilería. Por eso las labores de la ausencia del recinto de la gobernadora. Oye, tú has trabajado dentro del Palacio en varias ocasiones. Sí. ¿Cuántas oficinas a su cargo o espacios públicos tiene la gobernadora acceso para disponer de ellos en Palacio de Gobierno? A ver, de entrada... 300. De entrada tiene como 15 edificios. 15 edificios, ok. En ok, Palacio de Gobierno de tener, no sé, 50 oficinas, güey. Ok. A lo mejor no quiso molestar la oficina Ajá. de ese rato y eso Sí. que está desocupada, güey. O ahí en la explanada pones una chingada silla y te pones a... A atender. despachar. Ajá. Ah, Pero ok. no... Ah, y es otra. O sea, están haciendo trabajos de albañilería en su despacho, en su oficina, y entonces tampoco puede ir a eventos. ¿o cómo? Eventos. No. Al campo, a... No, pues de una vez aprovechó. Dijo, pues como están de una vez eso, pues de una vez aprovecho para... Oye, Oye, pero- pues porque a lo mejor si está mi oficina ocupada, pues voy a aprovechar para salir a los municipios. Y no, ¿eh? No. A visitar algunos que otros Entonces, ¿qué dijo? presidentes. Le estaban cambiando un foco que se fundió. Dijo, entonces me voy a mi casa. Oye, productor y ¿cómo estamos pendejos, güey? Pues le hubiera apestado Felipe Fierro en la oficina, güey, tiempo. Ahí enseguida. Oye, gobernador, no te preocupes, O sea, en lo que atienden tu changarro, acá vente a tiempo O sea, a despachar. Son como 15 edificios públicos. Y luego está el edificio de Felipe Fierro en tiempo. Sí. Está el de Figosa. El de Bueno, un poco retirado, pero de su casa cerca, el de CTU, güey. CTU. CTU. El de Entre Líneas. Luis Lara. La casa de Juan Enrique La López. La opción con Osvaldo Salvador, ¿no? Oye, aquí no nomás, estamos como en el programa ese entre lo público y lo privado. También lo privado se puede tener acceso para donde pueda despachar la gobernadora, Claro. güey. No, pero es que ya le iban a cambiar un foco y le iban a poner un socket nuevo ahí, la chingada. Entonces, no, pues me voy a mi casa mejor. Oye, ¿qué será? Ya
tocando las fibras sensibles, ¿qué será más delicado en cuestión de comunicación? Como dice tu compañera esta que todo comunica, güey. Sí. ¿Qué será más delicado? Que el secretario general de gobierno tenga que salir a justificar a su jefa, la gobernadora, por su ausencia, o la misma análisis y comentarios del contexto del por qué está en la ausencia la gobernadora. Hijo, no, pues. Está cabrón, ¿no? Es- Ni cuál de los dos irle. Es increíble que los dos que dices, es increíble que a 14 meses haya tenido que salir tantas veces el secretario a justificar las desapariciones sospechosas de la gobernadora. Sospechosa. Sí, no mames, güey, o sea. Y segundo, las razones que dan. Mira lo que dice Lupita. Los Barba. felicito, ustedes sí hablan con Evos, dice. Con, Guadalupe con Quintero. Evos Morales. Ruli Barraza, 41 millones de pesos van para Sonora en estos días y Chihuahua, pura madre, dice Ruli. Saludos, Ruli. Lisa Sánchez, saludos al productor, tiene voz sexy. Vámonos. Ajá, Lisa. Ay, Y si lo vieras, ahorita el productor texteando a Lisa, ¿no? A ver cómo viene en el Facebook. Chécate ahí en tu cuenta, Lisa, porque te van a solicitar amistad ahí. Ah, sí. Perdón, en dólares en inversión, dice Ruli. Y el sí. chayotero de Juan Enrique, ¿qué pedo con ese güey? No, demasiado. Ahí Sergio solo. Sáenz, feliz cumpleaños al sexy productor. Así, cálmate, vete a jalar, cabrón. Oye, te estaba esperando una señora allá afuera, cabrón. Sí, y por cierto que sí. Oye, Toño, si me hace la neta, fuera de guasa de risa, pues, porque es nuestro ingrediente, pero no como cagarte aparte de la risa, no hallo la forma de la justificación. Oye, otro punto al favor que lo analizábamos ayer a Mantier. Nunca había visto yo en la historia de cualquier gobernador que en los años, aparte de no hacer el brindis, dijeron que por la influenza iban a despachar el brindis de Año Nuevo. Dijeron no sé. también, no, pues hay mucha influencia entre los... No, Ajá. pues, no hay que exponer a los funcionarios, Sí, sí, hombre. Y eso que es para un brindis, güey. Oye, ¿cuándo ya has visto que la gobernadora no grabara un video? Ahora lo mandó por audio Audio. únicamente, güey. Ahora mandó un audio, obviamente el equipo de comunicación le puso imágenes. Ustedes pueden ver ahí en la página oficial del gobierno del estado, van a ver un video navideño donde no sale la gobernadora hablando, no sale físicamente, sino sale nada más su voz y con otras imágenes. Entonces, ¿por qué nos dicen como que, o sea, hasta en eso se ausentó, pues? Oye, yo aquí tengo un tema legal. ¿Cuándo tiene que pedir permiso la gobernadora por su ausencia al Congreso cuando se ausenta más de 15 días? ¿O cómo está el tema legal en cuanto a las ausencias del gobernador? Esa es buena pregunta, fíjate, me agarraste en cura porque, aunque fueran pocos días, pero si sale del país, sí tiene que pedir permiso luego. Ok. Pero en cuanto a la duración, Exacto. Y es que ya son hoy 15 días textualmente. en cuanto a la duración no estoy seguro, pero bueno, es que aquí se brincan el tema legal porque no están reconociendo la ausencia. No, está trabajando a toda madre. ¿Y dónde están los hechos de la no ausencia? Oye, y no habrá nadie que... Es que, ¿sabes qué, güey? Volvemos al mismo punto. Estamos nosotros tontos. Es que los gobiernos humanistas así trabajan, güey. En que no es tanto de hecho, sino de derecho, güey. En el que efectivamente, como estamos pendejos, no, si sigue trabajando, güey. Sí, no, pues es que mientras esté en espíritu y en alma con ustedes, chihuahuenses, Transformando vidas e ilusiones. Transformando vidas desde- Creando sonrisas, güey. desde su casa. Ajá. No, es que el problema es, cabrón, en días tan efectivos. Es más, y los que se acumulen, güey. Porque yo te aseguro que el 2 de enero, ojalá y que se haga aparición la gobernadora, güey. ¿Sí habrá vuelos de Las Vegas para acá el día 2? Sí. No, pues privado, Porque de Luis Lara. El avión de Luis Lara. uno- Ese vuela cuando tú quieras, cabrón. Porque uno de los rumores era que va a pasar fin de año con los hermanos Fierro de Figosa en Las Vegas. En Las Vegas. Y nomás con ellos. No, bueno, no sé quién más invitarían. No iba a estar la fiesta en grande. No sé si hace rato lo dejan ahí su familia, ¿verdad? Lo dejaron ir. Pero... Todo, o sea, por cuestión de agenda pública, Sí. todo se vale, güey. No hay pedo en eso. Oye, pues muy delicado entonces checar el tema legal, la verdad, por el tema de la ausencia de la gobernadora durante 14 días. Y no es tema que nosotros volvamos al mismo punto, estemos inventando, estemos chacoteando. Simplemente son los hechos. Ahí está la fotografía oficial del gobierno del estado, donde su última aparición de la gobernadora fue el 14, porque ponen otras publicaciones, güey, en la página de ella, donde entregó la chamarra, pero son fotos refritas, ¿sí? No, y aparte no sale ella, creo No que sale de la gente del DIF. Pero a ver, el simple hecho de que salga a hablar César Jauregui te está comprobando que está ausente. Exacto. O sea, si no estuviera ausente, sale ella. Oigan, cabrones, aquí estoy.
A lo mejor no he podido hacer agenda con Exactamente, haciendo eventos, pero aquí estoy, miren, exactamente. aquí estoy en mi oficina, miren, no me han visto, saludos a los chihuahuenses, bla, bla. No, sale Jáuregui a decir, ella sigue trabajando y no sale ella. O sea, eso comprueba su ausencia. Totalmente. Es. Y más como ha sido la estrategia de la política mediática de la gobernadora, siempre hacer y aparecer en cuanto lugar tenga posible para hacer promoción. Y pues bueno, tenemos más de 15 días, o el día de hoy se cumplen exactamente 15 días en que la gobernadora está ausente. Y lo Bueno, que se acumule. Vamos a hacer una encuesta, participe por favor. Consulta Piñoski, les pregunta, ¿dónde está la gobernadora? Inciso A, va a pasar fin de año en Las Vegas con Oscar y Carlos Fierro de Figosa, sus constructores favoritos. Inciso B, está en la Ciudad de México echando grilla y echando pisto con Marco Cortés y Osorio Chong. Inciso C, está encerrada en su casa porque ha estado un poquito resfriada. Y ella y Pecu están tomando atole de guayaba. No, yo diría inciso D, se fue con Edibray a hacer promoción turística a la sierra, güey. A la sierra con Edibray. Oye. Porque no pasa nada, absolutamente nada en la sierra, güey. Oye, Emilio de la Paz andaba en Europa, ¿no se iría con él? No hay mucha comunicación. No, ahí, no toques al llanero solitario, cabrón. Es otra cosa. Con él no te metas. Aparte ya todos sabemos a ciencia cierta que el llanero solitario, o sea, el presidente municipal, güey, está recién operado. Ah, sí es cierto. Por eso también la ausencia del presidente. Oye, pero como fíjate que tocando el punto de nuestro querido, ¿cómo se llama? Nuestro querido Edibray, güey, que no pasa nada en la sierra, te voy a pasar nomás el día de ayer. Ahí te mandé unas imágenes, mi querido producer, si las puedes pasar. Como no pasa nada en la sierra y obviamente la gobernadora puede a lo mejor entre todas las consultas piños que estás haciendo, que se fue con Edibray a pasar la sierra. Fíjate que muy tranquila la sierra, güey. Sí, ¿verdad? Muy tranquila. Paradisiaca, como siempre. Paradisiaca, ahí, nomás, ayer, enfrentamiento en madera, otra vez. Enfrentamiento en madera, calcinan 3 cuerpos al interior de una camioneta en madera. Ah, mira, pues. En madera. Identifican a 2 asesinos Asesinos, en la balacera. antier, 2 asesinos de la balacera en Sisoguichi y operativo del ejército y fiscalía en Bocoina. Ah, mira. Mal salimos de lo de Huachochi, ve esto. En serio, por favor, es más, por piedad, cabrón, por piedad. Presencia del secretario de Seguridad Pública, güey. Ah, güey, pues Gilberto Loya está en el mall, en El Paso, está en Cielo Vista. No, La gobernadora güey. nadie sabe dónde está. Ya brincó, se me hace a San Antonio, cabrón. Estar en San Antonio. Sí, en los outlets. Y allá. Edibray también de vacaciones. ¿Por qué? Porque son días de festividades, güey. No los pongas a jalar. Oye, y ojalá y los malandros descansaran, güey, también. Oye, pero Toño, estás hablando de eventos magnos de terror, cabrón, en 4 municipios en los últimos 10 días, güey. O sea, en estos días, ahí están las pruebas, güey. Cuando mal sales de madera, sales a Sisoguichi y luego te vas a Bocoina y regresas a Huachochi. Es más, y con el debido respeto, esto es lo que nosotros vemos, cabrón, con el tema de seguridad. Imagínate lo que no nos enteramos. Lo que no nos enteramos. Y mal salieron también con el tema de Guadalupe y Calvo, también con otros enfrentamientos. No, pues estamos de la fregada. Y vuelvo, entonces, ¿para qué quieres la Torre Centinela? No lo entiendo. Si no tienes una estrategia fundamental, bien estructurada, con lo que ahorita cuentas, para dar abate a estos temas, güey, con el tema de la inseguridad en el Estado. Claro. Un edificio, una construcción física, un edificio y los juguetitos que compre no hacen magia. O sea, tienes que tener tú unas directrices, un proyecto en materia de seguridad con el cual esa torre y esa plataforma te va a ayudar. Va a ser una herramienta. Pero si ahorita es un estado fallido en cuanto a la seguridad, ¿por qué quieres meterle al chihuahuense en la cabeza que si se gasta 4,500 millones ya se va a solucionar Es que el se tema? lo quieres meter porque es un gran negocio, punto. Como fue el negocio, tú lo sabes bien, prohibido olvidar, la Black Mamba. Se ahuevaron cuando estaba de presidenta municipal la gobernadora con el tema de la Black Mamba, güey, que creo que costó más de 18 millones de pesos. O no sé, bueno, ahí lo aclararás tú. No sé cuánto fue la cantidad, pero fue una cantidad estratosférica de millones de pesos. Y en cuanto a resultados, en cuanto a acción operativa realmente para contención del crimen, yo no la he visto. Es más, creo que estuvo en 2 o 3 eventos
y no llegó. ¿Quieres que te muestre en qué se está usando? Sí, demuéstrame por favor y dame una acción contundente que se está utilizando la Black Mamba. Para que no estés de hocicón, güey. O sea, Ok, sí se usa, sí se Ah, usa. ok, entonces sí se usa. Pero son acciones, güey, que le costaron a los chihuahuenses y que ahí están y que en resultados y en hechos no hay apariciones. No hay contundencia, güey. No hay Miren, contundencia. Ahí le mandé yo al productor unas imágenes del tema que está ligando Fernando. Se me hizo muy buen ejemplo, la Black Mamba. O sea, así como ahora van a ser 4.500 millones. Cuando era alcaldesa, pues obviamente tenía menos presupuesto, menos posibilidad de comprar acción. cosas. Pero uno de ellos es el Black Mamba de 7.4 millones. Bueno, ahí dice la nota. Está presentado, si se fijan, es en septiembre de 2017. 17. Fue cuando se adquirió. A un año exactamente del gobierno. Miren, es un extracto de una columna en el 18. Fíjense lo que decía. Ujú. La Maru y su séquito se aventaron una jugada de carambola con la adquisición de Black Mamba. Además de facturar al cuádruple su valor, obligaron a reservar los documentos en la compra. Es decir, si alguien pretende pedir por transparencia la factura de la Black Mamba, se topará con pared. Sí, por Ha de tema ser- de seguridad. Claro. Ha de ser por seguridad nacional o algo así, que el municipio... hizo No, la internacional, ya por Sí, Washington, güey. hizo la reserva de la información. Es para menos porque de 2 millones que costó, en euros, por cierto, el vehículo, Eugenia Campos Galván, César Jauregui Moreno, Lázaro Gaitán y Gilberto Loya, elevaron la facturación a los 8 millones de pesos. Luego diseñaron esa malévola estrategia de opacidad para ocultar el negocio que se aventaron. Falta que les tramiten un recurso de amparo, Lichitay, para bla, bla, bla. O sea, según esta columna de 2018, el valor real de la Black Mamba hubiera estado en 2 millones y se facturó en 7.5, casi 8, más impuestos, ¿verdad? Eso es lo que se decía la Black Mamba. Y luego ahí tienes otras imágenes, miren. Dice, este es del 18. En el tiroteo de la colonia Granjas quedó demostrado fehacientemente que la famosa Black Mamba y el halcón de la Maru son solamente para los desfiles, porque a la hora de la acción, nanay de juguetes que ambos vehículos carísimos pueden ayudar al combate a la inseguridad. La balacera, ahí están hablando de una balacera en la colonia Granjas, y aquí es para lo que le han usado la Black Mamba, es lo que te decía, mira. El desfile. Aquí hay una foto en un desfile, otra foto en otro desfile, y la más reciente, mira nada más. Pues menos mal con Santa, güey. Ahí no se ve, Qué no bondad. se ve el encabezado, carnal, a ver si le puedes quitar un poquito de zoom, pero dice que en la Black Mamba repartieron juguetes a los niños en este 2022. Mira, ahí dice, reparten policías o llevan policías a la Black Mamba. Bueno, quedó muy... No se aprecia bien porque quedó muy grande el zoom, pero... Se trata de que no se viera bien, güey. sí. Andamos cruditos, ¿no? Sí. Pero bueno, el caso es que ahora en este diciembre de 2022 sacan la Black Mamba otra vez, la limpiaron, le quitaron el polvo, le echaron agua, le echaron aire a las llantas, porque pues cuando no la usas se baja, ¿verdad? Sí, Yo se creo. baja, sí. Y la usaron para llevar juguetes a los niños, regalos de Navidad. Para eso, este supuesto super vehículo de 8 millones que Maru Campos en su momento presentó como una excelente herramienta. Igual que el escudo de Chihuahua, Ajá. y igual que el proyecto Centinela. Y así, exactamente, así se va a gastar una buena lana en su torre y proyecto Centinela, plataforma Centinela, y pues la va a usar para los desfiles, yo creo. Oye, pues muy lamentable lo que vivimos en el estado y en sí en el municipio con ese tipo de acciones tan desfachatez, güey, tan de burla. El tema simplemente la ausencia, y de la ausencia abdicamos a los hechos violentos. Realidad, güey, lo que pasó en Huachochi en 4 o 5 municipios. La ausencia más grande del secretario de Seguridad Pública Estatal, que no se hace aparición no más que cortando listones, güey. Y cómo presumen efectividad policíaca con el tema de la Torre Centinela, cuando en la realidad, por ejemplo, con la Black Mamba, esto fue para lo que se utiliza. Porque yo no lo he visto en una sola contención de un evento, ¿eh? A ver, que tú veas tápenos la boca. Que ustedes hayan visto una nota donde digan, detuvieron a un grupo criminal y sale la Black Mamba ahí en la imagen, ¿no? De una detención, de un decomiso. No se ha visto. Oye, dicen que Castrejón corre más rápido que la Black Mamba, güey. Castrejón sí es todo terreno porque se sube el cerro. A Castrejón nomás pone los mendigos guaraches, güey, y deja atrás a la pinche Black Mamba, güey. Bueno. Oiga, pues contraten a Castrejón, güey. Sale más cabrón y sale más barato nomás. Hay que comprarle la granola, güey, y 2 Powerade. Un poquito de pinole. Y poquito de pinole. Saludos al diputado Castrejón. Un abrazo al diputado Black Mambo. El Black Mambo. Oye,
de lágrimas y risas, cabrón. Estas historias están peor de terror que la secuela de La Golondrina y su príncipe, güey. La neta, güey. Y recordándoles lo que ya hemos platicado varias veces, que la empresa Seguritech, la que va a operar y construir la Torre Centinela, es la que operó y construyó e implementó esta misma plataforma, la mismita, en Guanajuato. Y Guanajuato es primer lugar nacional en inseguridad. Y el segundo estado que la implementó es en Tamaulipas. Y sabemos cómo está de la chingada Tamaulipas. Y ahora viene a Chihuahua. Entonces, pues, ¿qué nos espera, güey? No, sí nos espera. Ese es el reto. Quedar en primer lugar, güey. El estado más inseguro. Sí, pues se trata de números buenos, pues vámonos en eso, güey. Porque reconocer la popularidad de la gobernadora y la aceptación por la ciudadanía y con todo este tipo de ejercicios y que brinquemos el año, volvió al lugar 29, güey. 29-32. En la última encuesta, que ya entrando el año, pues ya sacaremos el tema de cómo viene el tema, mira. No, y por cierto, en una encuesta de Massive Caller es encuestadora panista, la puso creo que en 27 también. En 27. O sea, está para la chingada. Edgar Mate, ¿cómo pretenden ustedes que se protejan los juguetes de nuestro querido alcalde Bonilla? Donald la niña chihuahuense, saludos Edgar. Roli Barraza, saludos a la chinita del Vancomer. ¿Eso qué tiene que ver? Una cajera que te gustó, cabrón. Será el chinito, ¿no? Oye, Toño, pero traes más tema, ¿no? Ya le prendió la calefacción. Sí, oye. Si anda crudo, ya sintió escalofríos este güey. Págate la calefacción o vino Javier Torres a darle mantenimiento. Oye, güey, con razón me empezó como que a querer dar rabia. Dije, está demasiado caluroso aquí a la chingada. Oye, hijo de la fregada. Pero fíjate, no terminamos con las buenas vivas de la gobernadora, güey. Ya viste el tema de la revalidación, ¿verdad? Justamente le estoy mandando imágenes aquí al productor ya que nos recordaron ese tema. Uh-huh. Ya salió, a ver, platica. Pepe Granillo fue el que... ¿Quién? Pepe Granillo. Te pones de pie. Me pongo de pie. Anunció... Es que déjame terminar el año, cabrón. Para redundar. Es para mí un halago, una satisfacción. Un privilegio. Es mi admiración y respeto de que cada vez que se mencione el nombre de Pepe Granillo, ponerme de pie. En homenaje a este hombre que ha salvaguardado muy bien las finanzas del estado de Chihuahua y las ha sabido corregir porque vamos por buen camino. Y ha hecho una excelente mancuerna con Cordero. Con Cordero. Ernesto Cordero. La verdad, mi admiración y respeto. Flamante secretario de Hacienda tenemos en Chihuahua, ¿eh? Entonces, que por favor, cuando nos mencione su nombre, lo mínimo que puedo hacer es ponerme de pie. No, haces bien. Ok. Regresa, por favor, el encabezado, mi querido hermanito, y recuérdame el nombre del medio, de Sergio. Noticias Central. Damos crédito a Noticias Central, que nos pasa esta nota. Dice, listos para el asalto. Perdón, los nuevos costos de revalidación 2023. Y ya fue una declaración de Pepe Granillo que dice, modelo 2016 en adelante pagarán tanto, modelo 2011 a 15 tanto, bla, bla. Pero esto, ojo, son los descuentos, hasta marzo-abril. Estas cantidades. Dice más abajito. Sí, no te vas a pasar de abril, sí, porque se te sube 9,000%, ¿no? Sí, con letras chiquitas. Dice más abajo, llegando al mes de mayo, el costo para todos los modelos, no importa qué tan... no importa la diferencia del año. No. ¡Ah, la chingada! Puede ser del 96, 95, dice... o 73. Todos los modelos sería 2,423 pesos, pero otras letras más chiquitas aún, fíjense. No mames. Cabe señalar que a los precios antes mencionados les faltan los impuestos, el universitario, la aportación de la Cruz Roja y otros más que resulten. Es decir, a partir de mayo, 2,423 más impuestos, pues yo creo que ya andará rondando o incluso rebasando los 3,000 pesos. No tengo el cálculo, no nos dijeron el cálculo, pero bueno, ahí se las dejo. Ahí también viene el impuesto para cultura. Casi 2,500 más impuestos. Ya lo bueno, ya viene redondeado. Impuesto a la cultura o el llamado impuesto Elías. Así que ya saben, su revalidación vehicular. Y ojo. También hay que agregarle, si no cambiaste de placas, cabrón, eso es aparte, Y tu licencia también, porque te piden la licencia para agregar. Actual. Vigente. Y de este año, Sí. No vas a salir con una pinche licencia de la administración de Corral porque te la rompen a la chica. Es más, sale Granillo y le ataca las tijeras. Sí.
No, ¿sabes quién sale? Gilberto Loya, pues ese Sí. ya trae tijeras integradas, ya trae tijeras para los listones que cortan. Salió peor que la película del joven Manos de Tijera, ¿verdad? Entonces ya saben, a partir del... Manos de Sí. Tijera. A partir del mes de mayo, prácticamente 2,500 pesos más impuestos, tu revalidación. Y repito, si tienes si no replaqueaste, súmale el costo del replaqueo. Y como dice Fernando, te van a pedir tu licencia para ese trámite. Y si no la tienes vigente, pues las segundas licencias más caras del país son las nuestras: 1,800, 1,600, algo así. 1,618 pesos. Entonces, pues eso es lo que nos espera con los costos vehiculares. Que por cierto, Con tu fíjense, gobierno humanista, güey. si se ponen ustedes a pensar, se ponen ustedes a reflexionar un momento, ¿qué significa revalidación, güey? O sea, ¿qué entiendes por la palabra revalidación? Pues chingar una lanita. Pero por la palabra en sí, revalidación. Pues que te vuelvan a poner revalidar, o sea, que Te lo que está, validan. que lo que está en orden, otra vez te lo vuelvan a checar para que vuelva a estar en orden. Y a ti te checan tu vehículo. No. O sea, en teoría, a lo que voy, No, pues, no, hablando no, de la no. teoría nada No, más, no, no, la nada. teoría. En teoría, gobierno debe de verificar que tu vehículo sea apto para ir por las circular. vialidades del lugar donde se gobierna, ¿verdad? Entonces validan tu vehículo. Ah, este vehículo es apto, adelante, puede circular. Y cada año lo que pagas es una revalidación, una validación nueva en la cual te dicen, ah, tu vehículo está apto, adelante, y paga tu derecho o tu impuesto. Pues tan es cierto que lo único que importa aquí es el dinero, güey. Que Ajá. no hay un solo pronunciamiento respecto a tu vehículo de que te validen o revaliden la aptitud que tenga para estar circulando en las vialidades. Aquí lo único que importa es que tú hagas el depósito o la transferencia. Así es es. lo único, cabrón. Sí. Sí, No te o sea, preocupes. Oye, somos tan eficientes en este gobierno que no te preocupes por checar tu vehículo. Aquí nomás con que pagues es más que Sí, suficiente, ajá. sí. Sí. Pega tu pinche sticker y nos vemos el año que entra. Oye, pues muy humanista el gobierno, güey. sí. Mi respeto, sí. La verdad, gracias a Dios que nos tocó. Imagínate que nos hubiera tocado un gobierno comunista. No, hombre. El mal. El mal. No, pues gracias por este gobierno tan humanista. Y gracias a todos estos aumentos, muchos aumentos que hay, es que se pretende que al gobierno, a las arcas de gobierno del Estado ingresen más de 92,000 millones de pesos, algo histórico, y ya lo veíamos en el programa anterior. Son 2,800 de esos 92,000 los que va a hacer para inversión pública en el Estado. Oh, qué gran contribución. Y 90,000, pues yo creo, no sé, para la precampaña. Pues mejor no preguntes, güey. Ya sabemos dónde está, hombre. Ya para qué damos tanto atole con el dedo. Pues muy, muy buena la respuesta de los gobiernos humanistas, güey. Siento que nos tenemos que sentir muy contentos los chihuahuenses, güey. Pues eso es lo que quisimos. Y orgullosos, ¿no? Y orgullosos. Eso es lo que votamos. Es lo que votamos, es lo que quisimos. Entonces, prohibido olvidar. Primero que nada. Y ojo, porque ahí se le sigue echando va más la gotita al cántaro que en un año o dos va a venir reventándolo. Es Te vas a acordar de mí. Como le dijiste cuando trajeron a Julián, ¿no? ¿Con qué canción quería? Que ojalá y Julián en el 2027 no le cante la de Te hubiera sido antes. Híjole. Triste. Oye, pues fíjate que yo creí que íbamos a traer buenas noticias ahora. Pura tristeza, cabrón. Ay, disculpen que cerremos el último programa del año, causándoles una depresión, pero bueno, pues así vamos a empezar gracias a nuestro gobierno del estado con cuesta arriba, ¿no? Oye, cuesta arriba con la ausencia de la gobernadora, con el tema de inseguridad latente en la Sierra Tarahumara, después de que Dibray dijo las sabias palabras de que la Sierra Tarahumara es la ciudad, el tema más seguro del mundo, la zona más segura del mundo, con la ausencia total del secretario de Seguridad Pública Estatal en esos. Y no lo decimos nosotros, lo dicen los hechos. Si no, tápenos la boca, tan sencillo como eso. Y se enojan, o se molestan, o se disgustan, o se incomodan, y únicamente comentamos lo que ellos mismos difunden. Lo que ellos mismos se encargan de difundir y trascender, ¿no? Pues para eso están los medios de comunicación y para eso mandan los boletines. Y cerrar con un aumento más con el tema de la revelación. Y espérate, porque el aumento del transporte ya es un hecho, ¿eh? Sí, A partir del 23. Oye, lo que Pero se justifica, oye, no, es que ya tienen mucho sin aumentar. Sin aumentar. Oye, como dices que se enojan, me estaba acordando de las veces, no están ustedes para saberlo ni yo para andar de chismoso, pero sí nos han hablado, sí nos han mandado mensajes, a Fernando, un servidor, y 2, 3 personitas, en bromita en serio, y unas veces ya muy en serio, nos han dicho, ya bájenle, ya estuvo. Textualmente. Entonces, me quedé pensando, nos dicen que ya bájenle, incluso con tono ya serio,
Y pues me dan ganas de decirle, pues usted súbale. Pues súbale. O sea, súbale al trabajo. O sea, como bien dices, nosotros nomás estamos comunicando lo que hacen o no hacen o mal hacen. Si ya no quieren que estemos de hocicones, pues tápenos la boca con jale, cabrón. No estamos inventando que la gobernadora tiene 15 días en Sin la que no aparecer. hace absolutamente nada, güey. Nada. Ujú. Ni siquiera poner su rostro, que le encanta a ella lucirse. Ni siquiera para ir a poner su rostro a un evento. Nada, güey. Sí, darse una vuelta por la oficina. Ah, toda la pero obligación. los segundos, los guardianes de la gobernadora sí nos mandan decir, ya bájenle, cabrones. Ah, que la chinga, pues pónganse a jalar, güey. Sí, y luego, y deja tú, pues yo creo que todo tiene que tener un equilibrio y más en la vida pública. Y el equilibrio de informar o el equilibrio, deja tú informar porque no estamos, analizamos y simplemente comentamos de lo que mismo se publica en la agenda pública y y de las realidades o de lo que dejan de hacer, güey. Y es lo que les molesta. Es lo que les molesta, les llega a incomodar, pero bueno, pues ahí están los hechos y mientras que siento yo que tengamos oportunidad de seguir comentando y analizando, pues que venga lo que venga, ¿no? Claro, no, adelante, sin rajar ni un pelo. Fernando, nos vamos del programa y nos vamos del año. Nos vamos del año, yo creo que contentos, güey, agradecidos con el Padre Dios, contentos de que nos den la oportunidad de seguir analizando. Yo creo que llevamos casi los 55 o 56 programas, ¿o qué? 59 hoy. Ah, el 59, pues vamos a empezar el programa con 6, cabrón. Pues más nivel que la gobernadora, ya chingamos. Oiga, y empezamos el próximo año, les dejamos los mejores deseos. Este año yo creo que nos deja muy buenas experiencias, muy buenas vivencias, de eso se trata. Si hubo cuestiones negativas, de aprender de los defectos y corregirlos, de integridad familiar y que vengan los mejores plácitos para el año que entra, el 2023, a arrancarlo con todo. Así es, nos despedimos entonces y les recordamos que principalmente este programa lo hacen quienes nos hacen el favor de acompañarnos, por supuesto, pero quienes lo hacen, quienes nos han dado todo, ha sido Maru Campos y Marco Bonilla y otros personajes. ¿Por qué? Nosotros ya lo hemos explicado, nos quisimos, vamos a decir, especializar en darle seguimiento a lo que hacen nuestros gobiernos locales, ya que aquí en Chihuahua hay 150 medios que están bien pendientes por Federal. por criticar al gobierno federal, al presidente de la República, López Obrador, etcétera, pero nadie le daba o casi nadie, pues. Sí, hay por algunos compañeros. Ajá, por estar pendiente de nuestros gobiernos locales, pues nosotros nos decidimos especializar en eso. Entonces, si el punto G de la política, afortunadamente y gracias a la atención de ustedes, ha ido creciendo, es gracias a que María Eugenia Campos y Marco Bonilla no nos han dejado solos, no nos han dejado morir con tanto material que nos dan. Así que yo creo que el 2023 pues seguiremos, ¿no? No, pues yo creo que va a haber más, lamentablemente, güey. Y la verdad, mira, no es por hacerse uno la víctima ni nada, pero la verdad es que no es fácil, ¿eh? No es fácil, no ha sido fácil. Aquí sí he presentado mucha risa, pero ustedes saben que nunca ha sido fácil ir contra el power. Y contra un gobierno. Y por eso también les agradecemos a los que nos siguen haciendo fuertes con sus visualizaciones, con sus likes, con sus comentarios, porque realmente pues solos este cabrón y yo no vamos a poder nunca, ¿eh? Necesitamos pueblo. Así que yo me despido este año haciendo segunda todo lo que dijo Fernando, nuestros mejores deseos, pero sobre todo muy agradecido con ustedes. Totalmente. Y hay punto G de la política para 2023. Así es, y que venga lo que tenga que venir y a esperar las buenas vivencias, cabrón. Bueno. Ya estuvo, ya nos vamos. ¿O qué? ¿Qué nos iba a dar el productor? ¿No habrá, por último, ya los últimos comentarios para cerrar con Anda crudo, güey, ¿por qué lo molestas? Yo nomás por cerrar la última participación de nuestros... Rodríguez Gera, no le den ideas porque van a querer cobrar un impuesto por inspección del vehículo, ¿sí? Ruli Barraza, 2017 vamos a votar por el lentudo. No, ya se operó los ojos, güey, ya no va a tener lentes. Bueno, Medina, saca las jugosas, payaso. Dice, Ay. Ruli Barraza, claro que no. Otro central en Chihuahua, ¿dónde están las fuentes danzarinas? A huevo, dice Ay, Ruli. híjole, ni recuerdas todo el No, faltante. ni madre, aquí los apoyamos. Gracias, mi Ruli. Gracias, mi Ruli. Gracias, y contamos con ustedes. Libre expresión, así es. David Alcalá, saludos jóvenes, feliz año, que la pasen excelente, un abrazo. Mi Abrazo, David, un abrazote. Muy feliz año para ustedes, que sigan sus éxitos. Gracias, Silvia, un abrazote. Gracias. Carmen Alicia Piñón, soy fan del programa. Gracias, Carmen Alicia. Mónica Azenet, feliz año y que sean muchos más programas y de 2 horas. ¿Sí? Ni le digas al productor porque este cabrón nos quiere vender todas las horas posibles. Oscar Vázquez, este año quedé extasiado. Así es, mi querido Oscar. Un abrazo, hermano. Luis Carlos Delgado, no se rajen nada. Gracias, Luis Carlos. Bendiciones. Y bueno, nos retiramos después de 59 programas y un 2022 lleno de política. Yo no sé ustedes, pero yo sí me voy sumamente
extasiado.